tardes, ¿cómo están? Les habla su asesora Adriana Bautista y el día de hoy pues vamos a continuar con puntos primordiales de la asignatura de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Bueno, es un gusto, como ya indiqué, pues saludarlo y aspiro y espero que estén cumpliendo pues con las actividades programadas en el plan de evaluación. Me imagino que ustedes entienden totalmente en la materia y que con las actividades que están dentro de la plataforma pues consideran que es suficiente. Sin embargo, yo pienso que no tienen que ahondar porque sobre todo esta materia de los derechos de la niñez y adolescencia abarca parte fundamental de lo que es el Sistema Rector Nacional de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, es la parte del área civil. Si bien es cierto, pues bueno, las unidades dentro del programa prácticamente abarcan son los principios, las instituciones procesales, algunas normas allí, bueno, abarca un poco de procedimiento, pero pues no he visto por parte de ustedes ningún tipo de preguntas con respecto a los procedimientos como tal. Hoy vamos a repasar, bueno, algunas de esas instituciones, vamos a ver, seguir viendo los principios fundamentales y vamos a retomar un poco lo de la clase anterior, que vimos parte del artículo 1 y demás, pero vamos a ver hoy específicamente los principios y bueno, luego seguimos con la responsabilidad de crianza y demás. Recuerden que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Niña Adolescente abarca dos sistemas. El Sistema Rector Nacional de Protección Integral del Niño y Adolescente, que es el área civil netamente, y el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, de los y las adolescentes, que abarca pues el área penal propiamente, de estos adolescentes que están en conflicto con la ley penal o que cometen algún tipo de hecho delictivo. Y la materia como tal de ustedes es derechos de los niñez, de la niñez y de la adolescencia, que es parte del sistema de protección integral, que es parte del área civil y que, bueno, lógicamente, como están dentro de la misma ley, pues hemos tocado algunos puntos del área de responsabilidad penal que también son importantes que ustedes lo conozcan como futuros abogados, ¿ok? Bueno, así las cosas, el artículo 1 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, como disposiciones directivas, establece que su objeto, y me permito leer porque es necesario tener a la mano la ley, para que ustedes pues la puedan conocer y la puedan manejar, y eso es a veces mentiras de que uno se puede aprender los artículos tajantemente. Uno tiene los artículos a la mano, por eso existen las leyes, los lee y pues conforme a eso las aplica, ¿no? El artículo 1 dice, esta ley tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y las familias deben brindarles desde el momento de su concepción. Artículo 2. Bueno, este objeto pues precisamente habla de todo lo que abarca la ley, que inclusive habla del territorio nacional, que donde es el ámbito como de aplicación efectivamente de la ley y efectivamente pues garantiza el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Asimismo pues establece parte de esa responsabilidad que tiene el Estado de ejercer a través de políticas públicas esos medios de protección. Ese es efectivamente del objeto de la ley, garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio nacional el ejercicio y goce de sus derechos y garantías, tanto especiales que están aquí contenidas en la ley, como las constitucionales. ¿Okay? Luego sigue el artículo 2, que esto fue parte de la clase pasada, de la definición del niño, niña, adolescente, y indica que se entiende por niño o niña toda persona con menos de 12 años de edad, se entiende por adolescente toda persona con 12 años o más y menos de 18 años de edad. Si existieran dudas acerca de si una persona es niño, niña, adolescente, se le presumirá niño o niña hasta prueba en contrario. Si existiera dudas acerca de si una persona es adolescente o mayor de 18 años, se le presumirá adolescente hasta prueba en contrario. Esto es lo que también observamos en la clase pasada, que tiene mucho que ver con el área de responsabilidad penal. Cuando efectivamente existen dudas en si es un mayor de edad o un adolescente, pues se presume que es adolescente. Igualmente, si se presume que o es adolescente o sea niña, se presume que sea niño. Esto por el ámbito de aplicación de la ley orgánica en cuanto al sistema de responsabilidad e imputabilidad e inimputabilidad. Recuerden que la imputabilidad es desde los 14 hasta menos de 18 y la inimputabilidad menos de 14 años. ¿Okay?
Luego establece el artículo 3, que es el principio de igualdad y no discriminación, y dice así: las disposiciones de esta ley se aplican por igual a todos los niños, niñas y adolescentes sin discriminación alguna, fundada en motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión política o de otra índole, posición económica, origen social, étnico o nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento o cualquier otra condición de los niños, niñas, adolescentes, de su padre, madre, representante, de sus responsables o de sus familiares. Ese es el principio de igualdad y no discriminación, que efectivamente pues no se le debe discriminar a ningún niño, niña o adolescente por razón de su edad, sexo, creencia, religión, idioma, pensamiento y demás. O sea, la ley es aplicable para todos los niños, niñas, adolescentes sin ningún tipo de distinción o restricción. 4. Obligaciones generales del Estado. El Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños, niñas, adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías. Bueno, esto es lo que hablábamos, las políticas públicas que debe propender el Estado a los fines de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y pues efectivamente dice que toma las medidas administrativas, legislativas, judiciales, de cualquier otra índole que sean necesarias para el mejor desarrollo del mismo. ¿Ok? El artículo 4A habla del principio de corresponsabilidad y dice así: el Estado y las familias de la sociedad son corresponsables en la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que asegurarán con prioridad absoluta su protección integral, para lo cual tomarán en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernen. Bueno, llamado principio de corresponsabilidad, también pues establecido constitucionalmente, y efectivamente el Estado, como parte del mismo y ejerciendo ese control social informal, pues es corresponsable con el Estado en la protección y garantía de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que deben asegurar en todo caso pues esa prioridad absoluta, ¿no? Y tomarán pues en cuenta un artículo que vamos a ver en un pocos momentos, que es el artículo 8, el interés superior del niño, niña y adolescente. El artículo 5 habla de las obligaciones generales de la familia e igualdad de género en la crianza de los niños, niñas y adolescentes. Dice así: la familia es la asociación natural de la sociedad y el espacio fundamental para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las relaciones familiares se deben fundamentar en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. En consecuencia, las familias son responsables de forma prioritaria, inmediata e indeclinable de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen derechos, deberes, responsabilidades iguales e irrenunciables de criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material y moralmente, efectiva y afectivamente a sus hijos e hijas. El Estado debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente estas responsabilidades y para que el padre y la madre asuman en igualdad de condiciones sus deberes, responsabilidades y derechos. Asimismo, garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Bueno, esto es un artículo muy importante y que no debe ser, o sea, como pasado de largo, ¿no? Por cuanto pues es la responsabilidad propiamente de los padres y madres que efectivamente traen a este mundo un niño, una niña, y a veces se olvidan de los deberes y los derechos que tiene este niño y de los deberes que tienen ellos como padres de haber traído a este niño al planeta Tierra como tal. Eso es una responsabilidad de crianza inclusive compartida, no solamente es del papá o de la mamá, porque muchas veces cuando hay ese tipo de desestructuras o divisiones en la familia,
pues se olvidan de lo que es el niño, solamente sopesa ahí es el interés individual sobre el interés propiamente de ese niño que está en crecimiento, de esa niña, se olvidan pues lamentándolo mucho de él y sopesan otro tipo de intereses y lo dejan pues bajo el desamparo. Sin embargo, pues el Estado venezolano, y de verdad que doy gracias a Dios por eso, pues se preocupa efectivamente de la niñez y de la adolescencia y pues que tiene las políticas públicas que van de la mano, ¿no? Hay casas, hogares que están pendientes de estos niños cuando a veces los niños los dejan abandonados y demás. Sin embargo, yo pienso que más que al Estado adquirir una responsabilidad de esa índole, es una responsabilidad propiamente de los padres y de los madres, no por estar una noche, como se dice en el largo popular, una noche loca, una noche de copas, van a engendrar un niño que posteriormente lo van a dejar indefenso. Todo esto es responsabilidad personal, netamente del individuo, que debe pensar un poco en esas consecuencias que efectivamente trae dejar un niño desamparado o que efectivamente, bueno, puede conllevar hasta delincuencia juvenil, que es lo que muy, por práctica forense, pues se ve a menudo que existen muchos delincuentes juveniles, pero producto de qué? De todos estos factores que los llevaron de una otra manera a incidir en la comisión de hechos delictivos, porque no tiene una regulación de conducta, está pues carente de afecto, de amor, de compañía, de atención, y lógicamente pues son vulnerables en la comisión de hechos delictivos. No con esto yo pretendo justificar la comisión de hechos delictivos en manera de los delincuentes juveniles, pero sí trato de sopesar los factores que originan esa delincuencia juvenil y que muchos de esos delincuentes juveniles son los adultos hoy en día que tenemos como criminales. Entonces, todo es un ciclo, va a depender mucho de efectivamente de la conciencia que tenga ese hombre y esa mujer que decidieron unirse y que posterior a esa unión engendraron un bebé y que posterior a ese engendramiento del bebé, que concepción y que nació y demás, pues lo dejaron desamparado. O que estando ya estructurados, porque también existe eso, no podemos tampoco taparnos los ojos y decir que solamente los delincuentes juveniles nacen como producto de familias desestructuradas, no, también existen en familias completamente estructuradas, pero carecen también de afecto, por eso aquí habla de la asistencia material, moral y afectiva. Pienso yo que una de las cosas más importantes es eso, el afecto, el amor que debe tener ese niño, esa niña que va en proceso de evolución, que nosotros los seres humanos también necesitamos amor, afecto, atención. Y bueno, y eso es parte de la convivencia, de una convivencia armónica y saludable de nuestra sociedad. Pero si muchas veces nos apartamos de las responsabilidades que tenemos como padres, ahora imagínense de las otras responsabilidades que podemos tener como ciudadanos o como funcionarios o como educadores inclusive. O sea, hay que ponerse pues la mano en el corazón y verdaderamente pues verificar todo este tipo de circunstancias y no estigmatizar ni señalar con un dedo a estos niños o bueno, a los padres y demás. Pero sí hay que ejercer un control social, informal, efectivo por parte de la familia. La familia es la principal que debe tener esa responsabilidad, máxime cuando está creando y engendrando unos seres que van a estar en este planeta Tierra y que van a crear derechos, deberes, responsabilidades y demás. ¿Okay? Bueno. El artículo 6 habla de la participación de la sociedad. La sociedad debe y tiene derecho de participar activamente para lograr la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de todos los niños, niñas y adolescentes. El Estado debe crear formas para la participación directa y activa de la sociedad en la definición, ejecución y control de las políticas de protección dirigidas a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, esa es la participación que efectivamente, bueno, va de la mano con todos los artículos que ya hemos observado de la participación y de la aplicación de esas políticas públicas, no solamente del Estado, sino de la sociedad. Prioridad absoluta. El artículo 7 dice, el Estado, las familias y la sociedad deben asegurar con prioridad absoluta todos los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende especial preferencia y atención de los niños, niñas y adolescentes en la formulación y ejecución de todas las políticas públicas. Asignación privilegiada y preferente en el presupuesto de los recursos públicos para las áreas relacionadas con los derechos, garantías de los niños, niñas y adolescentes y para las políticas, programas de protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
Procedencia de los niños, niñas y adolescentes en el acceso a la atención de servicios públicos y primacía de los niños, niñas y adolescentes en la protección de socorro en cualquier circunstancia. Efectivamente, bueno, esto es algo también muy importante que propende el Estado y que debe propender pues la sociedad, la prioridad absoluta en cuanto a la aplicación de esas políticas públicas y la preeminencia que debe existir en todo caso para esta protección de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 8 habla del interés superior del niño, niña y adolescente. Este artículo, pues bueno, es como el que consagra el macro, la base de la doctrina de protección integral de los niños, niñas y adolescentes y que no solamente se aplica en el área del sistema de protección civil, sino también en el área de responsabilidad penal. Cuando hay algunos intereses allí que deben ilustrarse o atendiendo a este artículo como rector en ambos sistemas. Y dice así: el interés superior de los niños, niñas y adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a los fines de asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Parágrafo primero. Para determinar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar la opinión de los niños, niñas y adolescentes, la necesidad del equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y sus deberes, la necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías del niño, niña y adolescente, la necesidad de equilibrio entre esos derechos y los demás personas y los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, la condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo. Parágrafo segundo. En aplicación del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Precisamente por ese artículo de interés superior del niño, niña y adolescente, prevalecen ciertos derechos o se le da primacía a los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre la preeminencia de otros derechos que pueden ser igualmente legítimos, por supuesto, pero que atendiendo a este artículo, porque es de aplicación obligatoria y de cumplimiento obligatorio, pues se le da preeminencia. Esto pues es muy holístico hasta cierto punto, ¿no? Porque o sea, en el momento que se tome algún tipo de decisión que convergen o que hayan puntos determinantes y que estén inmersos pues los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, lógicamente que hay que tener en cuenta o tomar en cuenta una serie de factores. Y esos factores son los que se toman a la hora de la aplicación del artículo 8. Por eso es que habla de la opinión de los niños, de la necesidad del equilibrio entre sus derechos, de la necesidad del equilibrio entre las exigencias del derecho y la sociedad. Todo esto es necesario en el momento de tomar una decisión que corresponda y que atañe pues, intereses principalmente de los niños. Por eso este artículo pues, es importante y como lo dice allí, pues inclusive es de obligatorio cumplimiento en la toma de decisiones que estén inmersos pues características o particularidades propias de los niños, niñas y adolescentes. Y el artículo 9 que habla del principio de gratuidad de las actuaciones que dice: las solicitudes, pedimentos, demandas y demás actuaciones relativas a los asuntos a que se refiere esta ley, así como las copias certificadas que se explica de las mismas, se harán en papel común y sin estampillas. Los funcionarios y funcionarias administrativos y judiciales, así como las autoridades públicas que en cualquier forma intervengan en tales asuntos, los despacharán con toda preferencia y no podrán cobrar emolumento ni derecho alguno ni aceptar remuneración. Eso es, bueno, es un principio general que la justicia y más en el sistema propiamente de protección y por supuesto de responsabilidad es gratuita. Todas las actuaciones que allí que se realizan son gratuitas y las solicitudes pues deben irse resolviendo pues también a medida que llegan, pero todo lo que concierne a intereses de niño, niña y adolescente son netamente gratuitas. Bueno, de aquí pasamos al artículo 117 que comprende
lo que es el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, y debo leerlo a los fines de que ustedes conozcan sus integrantes, sus medios y qué es exactamente el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y su definición está en el artículo 117 y dice así: el sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes es el conjunto de órganos, entidades y servicios que formulan, coordinan, integran, orientan, supervisan, evalúan y controlan las políticas, programas y acciones de interés público a nivel nacional, estatal y municipal, destinadas a la protección y atención de todos los niños, niñas y adolescentes, y establecen los medios a través de los cuales se asegura el goce efectivo de los derechos y garantías, el cumplimiento de los deberes establecidos en esta ley. Este sistema funciona a través de un conjunto articulado de acciones intersectoriales de servicio público desarrolladas por órganos y entes del poder del Estado y por la sociedad organizada. Bueno, esa es la definición. Es un sistema pues conformado no solamente por órganos, sino por el conjunto de normas que están establecidas principalmente en la ley y efectivamente pues coadyuvan al desenvolvimiento y mejor regulación de estos deberes, derechos y principalmente los derechos y los intereses y garantías de los niños, niñas y adolescentes, ¿ok? Destinadas a esa protección integral que debe tener. ¿Cuáles son los medios? Para el logro de sus objetivos, el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes cuenta con los siguientes medios: políticas y programas de protección y atención, medidas de protección, órganos administrativos y judiciales de protección, entidades y servicios de atención, sanciones, procedimientos, acción judicial de protección, recursos económicos. El Estado y la sociedad tienen la obligación compartida de garantizar la formulación, ejecución y control de todos estos medios y es un derecho de los niños, niñas y adolescentes exigir el cumplimiento de esta garantía. Estos son los medios, por eso es que habla de órganos y los órganos pues casi siempre se desarrollan a través de las normas y de las leyes, en este caso de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Cuáles son sus integrantes? El Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes está integrado por el Ministerio de Poder Popular con competencia en materia de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, los consejos de derechos de niños, niñas y adolescentes y los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, los tribunales de protección de los niños, niñas y adolescentes y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, las entidades de atención, las defensorías de niños, niñas y adolescentes y los consejos comunales y demás órganos y formas de organización popular. Estos son los integrantes del Sistema Rector Nacional y que lógicamente pues como que a veces se afianza más, son los tribunales de protección donde convergen toda esa cantidad de solicitudes en cuanto a la vulneración de los derechos o cuando hay niños que quedan solitos o cuando las familias se dividen, hay divorcios y bueno, es necesario pues regular a quién le compete la patria potestad o la colocación familiar o los derechos de manutención, todos esos bueno, derechos que el niño debe tener, pero que necesariamente tienen que ser regulados por quién, en este caso por el Tribunal de Protección, porque no ha habido una conciliación de las partes involucradas y pues lógicamente es necesario que entre o se involucre el Estado a través de los tribunales de protección para salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Okay. Ahora vamos a ver lo que es las medidas de protección de manera general, porque como les indiqué, como no he visto participación de ustedes, pues yo pienso que ustedes ya manejan todo esto y yo solamente estoy repasando los puntos más importantes. Sin embargo, en la planificación que está en el aula virtual está todo desarrollado el programa y pues lógicamente el programa se desarrolla en la ley. O sea, la ley es la que ustedes tienen que tomar en la mano y revisar desde su artículo 1 hasta el 525, que comprende toda el área de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, el llamado Sistema Rector Nacional de Protección Integral y posteriormente, pues bueno, están los principios macro reguladores que vimos algunos que es del 1 al 9, ¿ok?
Bueno, las medidas de protección, dice así, o sea, para definirlas están en el artículo 125. Dice, las medidas de protección son aquellas que impone la autoridad competente cuando se produce en perjuicio de uno o varios niños, niñas, adolescentes, individualmente considerados, la amenaza o violación de sus derechos o garantías con el objeto de preservarlos o restituirlos. La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede prevenir de la acción o omisión del Estado, la sociedad, los particulares, el padre, la madre, representantes responsables o de la propia conducta del niño, niña, adolescente, de adolescente. Y efectivamente, bueno, eso como dice, son aquellas que impone la autoridad cuando se presume o cuando se produce un perjuicio de uno o varios niños, niñas. Estas medidas de protección, pues, a veces son nominadas o son innominadas, pero lo que van dirigidas es a salvaguardar los derechos del niño, la protección integral del niño. Los tipos, el artículo 126. Dice, una vez comprobada la amenaza o violación a que se refiere el artículo anterior, la autoridad competente puede aplicar las siguientes medidas de protección. 1. O A, inclusión del niño, niña, adolescente y su familia en forma conjunta o separada, según el caso, en uno o varios de los programas a que se refiere el artículo 124. El 124 habla de los tipos de, en todo caso, programas que es la asistencia, el apoyo, orientación, la colocación familiar, la rehabilitación y prevención, la identificación, la formación y adiestramiento y capacitación, la de localización, de abrigo, las comunicacionales, las socioeducativas, la promoción y defensa y las culturales. Esos son los distintos programas en los que se puede incluir a los niños, niñas, adolescentes. B. Orden de matrícula, obligatoria permanencia según el caso, en escuela, planteles e institutos de educación. C. Cuidado en el propio hogar del niño, niña, adolescente, orientado y apoyando a los padres, madres y representantes o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones conjuntamente con el seguimiento temporal de la familia y del niño, niña, adolescente a través de un programa. D. Declaración del padre o madre, representantes o responsables según sea el caso, reconociendo responsabilidad en relación a los niños, niñas, adolescentes. Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico ambulatorio o en régimen de internación en centro de salud al niño, niña, adolescente que así lo requiera a su padre, madre, representante o responsables en forma individual según sea el caso. F, intimación al padre, madre, representantes responsables o funcionarios y funcionarias de identificación a objeto de que procesen y regularicen con estipulación de un plazo para ello. La falta de presentación e inscripción ante el registro del Estado civil o las ausencias o deficiencias que presente los documentos de identidad de niños, niñas, adolescentes según sea el caso. G, separación de la persona que maltrate al niño, niña, adolescente de su entorno. Eso es muy importante. Cuando existen maltrato a los niños hay que separarlos. Lógicamente eso es una medida de protección. Abrigo, colocación familiar o entidad de atención, adopción, y dice que se podrá aplicar otras medidas de protección si la particular naturaleza de la situación la hace idónea a la preservación o restitución del derecho dentro de los límites de la competencia del Consejo de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes que las imponga. Estas son las llamadas medidas innominadas. Las medidas innominadas no están establecidas preferentemente o taxativamente en la ley, pero sí se pueden aplicar siempre y cuando salvaguarden los intereses de los superiores del niño y que sean consonas, ¿no? Con pues la ley y con los principios rectores del sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, esas son pues las medidas de protección. Vamos a hablar un poco de la responsabilidad de crianza y bueno, ya muchachos, pues se está terminando el trimestre, ya estoy terminando de corregir en el aula virtual pues sus actividades. He visto pues bastantes deficiencias por allí por cuanto pues los ensayos no son copias y pegues de la página web, los trabajos monográficos tampoco son copias y pegues de la página web, sino son procesos de internalización sobre lo que ustedes están leyendo. Y pues he visto solamente eso, copia fiel exacta de varios párrafos de la web o de libros y demás. Y esa no es la idea, porque no están internalizando conocimiento. El fin en todo caso de la educación es que usted como persona en evolución y que si está estudiando es porque quiere aprender, aprenda
a internalizar esos conocimientos, de verdad, pues haga una aprehensión, ¿no? Interna como tal de lo que está leyendo, de lo que está haciendo en la actividad, de lo que está planando, y pues lógicamente el profesor o el docente se va a dar pues cuenta de esta situación. Y si no, pues también se va a dar cuenta de lo contrario cuando solamente se limita al estudiante a copiar y pegar el contenido que está o en la web o en diferentes libros, ¿ok? Bueno, la responsabilidad de crianza inicia la sección segunda en el artículo 358 y dice así: la responsabilidad de crianza comprende el deber y el derecho compartido, igual e irrenunciable del padre y de la madre de amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas. Muy conteste con lo que hablábamos anterior también de la responsabilidad de clase como principio regulador, así como la facultad de aplicar correctivos adecuados que no vulneren su dignidad, derechos y garantías o desarrollo integral. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de correctivos físicos, de violencia psicológica o de trato humillante en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, sobre este punto se ha discutido muchísimo, bueno, porque antes de que existiera la ley, bueno, y yo vengo de esa área, pues efectivamente uno fue regulado de conducta hasta así como a golpes. Hoy en día con esto, pues los padres y las madres y los representantes tienen que tener un poco más cuidado. Sí, porque bueno, sí se estableció, efectivamente es porque se verificó que había muchos padres, madres o representantes o responsables de estos hijos, de estos niños, niñas, adolescentes, pues que los maltrataban mucho más, o sea, de los límites, se exageraban sobre la regulación física que puede tener de regañarlos o la regulación verbal. Y por eso, pues el legislador consideró necesario regular o a equilibrar esa forma de que el padre pudiera, pues, en todo caso, llamarle la atención a su hijo. Hay que llamarle la atención a los hijos. Yo estoy clara con eso. Sí, sí hay que hacerlo. Pero también hay que hacerlo sobre la base del respeto, no utilizando palabras humillantes, degradantes, crueles, vejatorias, agresivas. Si usted con su verbo genera agresividad, la consecuencia es que va a traer más agresividad. Pero si usted con su verbo lo que genera es amor y autoridad, porque sí debe hacerla, pues lógicamente va a bajar los niveles de ese niño y adolescente y puede adecuarlo y regular su conducta. Todo es cuestión de equilibrio, ¿sí? A veces puede ser que como padre o madre se desespere y demás y te pretenda hacer uso de la fuerza, pero hay que tener mucho cuidado con eso porque a los niños, niñas y adolescentes en evolución eso le queda grabado en su mente. Entonces hay que tener cuidado, respeto. Si uno quiere respeto, hay que generar respeto. O sea, hay que verificar si su hijo o su hija, por qué se está comportando de esa manera y que lo lleva a usted como padre a que salirse de sus casillas y efectivamente pues atacarlo de manera agresiva. Porque no es a veces no solamente la culpa del niño, sino también del padre. Entonces hay que verificar todos esos factores y esto va mucho en consonancia con esa responsabilidad de crianza y de atenuación de esos correctivos que los padres, como lógicamente tienen que hacerlo como controladores sociales informales y que es necesario que lo hagan, pero bajo el límite o bajo el amparo del respeto, de la tolerancia y sobre todo del amor. ¿Okay? Y bueno, como indiqué, pues la responsabilidad no solamente es del papá o de la mamá, sino es compartida. Ejercicio de la responsabilidad de crianza, 359. El padre y la madre que ejerzan la patria potestad tienen el deber compartido, igual y renunciable, de ejercer la responsabilidad de crianza de sus hijos o de sus hijas y son responsables civil, administrativa y penalmente por su inadecuado cumplimiento. En caso de divorcio, separación de cuerpos, nulidad de matrimonio, de residencias separadas, todos los contenidos de la responsabilidad de crianza seguirá siendo ejercida conjuntamente por el padre y la madre. Para el ejercicio de la custodia se requiere el contacto directo con los hijos e hijas y por tanto deben convivir con quien la ejerza. El padre y la madre
decidirán en común acuerdo acerca del lugar de residencia o habitación de los hijos o hijas. Cuando existan residencias separadas, el ejercicio de los demás contenidos, la responsabilidad de crianza seguirá siendo ejercido por el padre y la madre. Excepcionalmente se podrá convenir la custodia compartida cuando fuera conveniente al interés del hijo o hija. En caso de desacuerdo sobre una decisión de responsabilidad de crianza entre ellas, las que se refieren a la custodia o lugar de habitación o residencia, el padre y la madre procurarán lograr un acuerdo a través de la conciliación, oyendo previamente la opinión del hijo o de la hija, si ello fuera posible. Y si ello fuera posible, cualquiera de ellos, el hijo o la hija adolescente, podrá acudir ante el Tribunal de Protección de los Niños y Niñas Adolescentes de conformidad con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 177. ¿Y qué dice el artículo 177? Que bueno, es uno de los artículos en cuanto a la competencia del Tribunal de Protección, que habla de efectivamente de los asuntos de familia y lógicamente de la opinión que debe tener el adolescente si lo considera necesario en los asuntos controvertidos y que le atañen sus intereses. ¿Ok? El 360 habla de las medidas de responsabilidad de crianza, caso de divorcio, separación de cuerpos, nulidad de matrimonio, residencias separadas, y más o menos dice que en casos de demandas o de sentencia de divorcio, separación de cuerpos o nulidad de matrimonio, o si el padre o la madre tienen residencias separadas, estos decidirán de común acuerdo quién ejercerá la custodia de sus hijos o hijas, oyendo previamente su opinión. De no existir acuerdo entre el padre y la madre respecto a cuál de los dos ejercerá la custodia, el juez o juez determinará a cuál de ellos corresponda. En este caso, los hijos e hijas de 7 años o menos deben permanecer preferiblemente con la madre, salvo que su interés superior aconseje que sea con el padre. Muy importante este artículo. Habla de que, bueno, debe existir conciliación entre padre y madre sobre quién debe tener la residencia, o sea, la convivencia con sus hijos. Si no hay acuerdo, el tribunal lo decide. Se dice inclusive que si es menos de 7 años, pues debe estar preferiblemente con la madre, pero atendiendo al artículo 8, el interés superior del niño, pues puede establecerse lo contrario, que sea con el padre. Eso es muy claro que ustedes lo tengan porque es una forma de regulación y esto es netamente inclusive procedimental. A veces ustedes dicen, pero ¿por qué el juez decidió que la niña tiene 6 años y decidió con la mamá? Bueno, el mismo artículo 360 lo indica. ¿Ves? A veces no es que sea por capricho del juez, sino es porque está haciendo uso de la aplicación de la ley como debe ser. Revisión y modificación de la responsabilidad de crianza. El juez y jueza o jueza puede revisar y modificar las decisiones en materia de responsabilidad de crianza o a solicitud de quien está sometida a la misma, si tiene 12 años o más, o del padre o de la madre o del Ministerio Público. Toda variación de una decisión anterior de esta materia deberá estar fundamentada en el interés del hijo o hija, quien debe ser oído o oído si la solicitud no ha sido presentada por él o ella. Asimismo, debe oírse al fiscal del Ministerio Público. Lógicamente, pues bueno, hay que tañen derechos a los niños y adolescentes que muchas veces tienen que ser oídos y se le debe participar también a la otra parte, que es al fiscal del Ministerio Público, al fiscal de protección de los niños, niñas y adolescentes. Improcedencia de la concesión de custodia y privación de responsabilidad de crianza. Artículo 362. Al padre o la madre a quien se le haya impuesto por vía judicial el cumplimiento de la obligación de manutención por haberse negado injustificadamente a cumplirla, pese a contar con recursos económicos, no se le concederá la custodia y se le podrá privar judicialmente el ejercicio de la responsabilidad de crianza. La rehabilitación judicial procede cuando el respectivo padre o madre ha cumplido fielmente durante un año los deberes inherentes a la manutención. Bueno, muchachos, hasta aquí lo dejamos. Ya pues ya queda de parte de ustedes seguir con las responsabilidades de crianza, con la obligación de manutención, con los diferentes tipos de medidas de protección, con las diferentes instituciones procesales. Les recomiendo que cuando vean derecho civil netamente y vean los procedimientos especiales, le pongan especial atención a los procedimientos de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, porque bueno, en esta materia solamente estamos viendo las instituciones, todo de manera general, pero la parte procedimental la tienen que ver ustedes y ahondar en la parte de derecho civil. Es un placer estar con ustedes, me alegró estar este trimestre igualmente y bueno, espero que nos veamos en próximas oportunidades y que hayan internalizado un poco más de esta materia tan bonita que son los derechos de la niñez y la adolescencia. Hasta luego, chao.